Dice así la Biblia, Hechos 5:34. Dice: entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, y mandó a sacar fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, al cual se unió un número de como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podéis destruirlos, no sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Amén. Y esa es la enseñanza, luchando contra Dios. Cuando uno mira esta palabra de luchar contra Dios, hay una diferencia con la palabra con que contra. Pareciera que tiene que ver casi igual. Por decir, si alguien dice: yo voy con aquel amigo, es diferente, voy contra ese amigo. Entonces, con es una cosa y contra es otra cosa. No les dijo, puede ser que estén luchando con Dios. Luchando con Dios significa que Dios va con ellos, ¿verdad? Porque con tiene que ver con unidad. Pero contra significa en contra del mismo Creador. Y por eso le dijo estas palabras: tengan cuidado de no estar luchando contra Dios. Yo no sé si a usted le haya pasado, tal vez al terminar la predicación pueda entender que usted de repente en algún momento de su vida estuvo luchando contra Dios y creía que estaba con Dios, y tal vez decía: el Señor está conmigo, pero puede estar en contra de Dios creyendo estar con Dios. Los israelitas, los maestros de la ley, ellos estaban convencidos, estaban creyendo que estaban con Dios. Ahora ellos sí fueron formados por Dios. Ellos fueron llamados por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que los liberó de Egipto y luego los llevó a la tierra prometida. Después Josué continuó. Ellos son de Dios. La Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios. No es que están en contra. Ellos no están en contra de Dios, pero sin darse cuenta, Israel terminó en contra de Dios. Y uno de los casos es en la cual ellos estaban en contra de Dios. Ahora, ¿por qué razón para ellos los judíos, los apóstoles, los discípulos no eran de Dios? No eran de Dios porque para ellos Jesús tampoco era el Mesías. Para ellos Jesús era un falso. Por esa razón, si para ellos Jesús era un falso Mesías, lo lógico era que los discípulos también eran falsos. Pero el Gamaliel le dice: tengan cuidado, no sea que estén luchando contra Dios, aunque ustedes crean y aunque ustedes digan que el Señor fue el que los formó y fue el que los llamó y Él es el que está con ustedes, pero puede ser que estén contra el mismo Señor. Entonces, lo que podemos ver es que a muchos creyentes le puede pasar esto, a muchos de nosotros tal vez nos ha pasado algún día de la vida en que nosotros creímos estar con Dios y estábamos contra Dios. Cuando miramos esto de luchar contra Dios, el Señor me mostró
que uno puede luchar de una forma directa contra Dios y puede también luchar de una forma indirecta. Directa significa sabiendo que está luchando contra Dios. Indirectamente significa cuando no sabe que está luchando contra Dios y cree que Dios está con él. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy, que son públicos, que están luchando de una forma directa contra Dios? Los satanistas están de una forma directa contra Dios. Los brujos están luchando de una forma directa contra Dios porque ellos saben que a Dios no le agrada eso. Muchas personas, hasta el católico le ha enseñado, hasta los sacerdotes están enseñando, por lo menos he escuchado por ahí que los sacerdotes dicen que no, que los brujos no son de Dios. Por lo menos están diciendo eso, aunque no es que nunca lo han dicho, siempre lo han dicho, pero pareciera que a veces como que se quedan quieticos. Pero realmente los brujos están directamente contra Dios. Los espiritistas, los satanistas, todos ellos están de una forma directa porque saben que están buscando un poder, y el poder que buscan es el poder del diablo. Entonces ellos están convencidos de que ellos saben que es contra Dios quien están luchando. Ellos saben ellos creen que el diablo tiene un poder, y sí tiene poder, pero ellos creen que el diablo tiene un poder sobrenatural porque han recibido poder. Pero cuando llega el momento de la misericordia de Dios, entienden que el poder del diablo es limitado, porque el mismo Señor es el que le puede permitir, mientras que el poder de Dios es ilimitado. Amén. Bien, entonces ellos luchan directamente, pero indirectamente vemos a quiénes, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el pasaje que leí, de Hechos capítulo 5, estaban luchando de una forma indirecta con Dios porque creían que estaban con Dios y estaban en contra de Dios. Desde que el Señor llamó al pueblo de Israel, que estaba en Egipto como esclavo, desde ese momento en que los sacó de la esclavitud a través de Moisés y los llevó por el desierto y comenzó a darles mandamientos, los mandamientos se los dio para enseñarlos, para que salieran de la esclavitud. Para eso fueron los mandamientos, para liberarlos de la esclavitud. Y los primeros mandamientos dice, en los primeros mandamientos de los 10 que el Señor les dio: no tendrás dioses delante de mí, no te hagas imagen de lo que está en los cielos ni en la tierra, no te postrarás ante ellos ni les rendirás culto. ¿Por qué les dio esos mandamientos? Porque el pueblo de Israel, como estuvo 400 años en Egipto, fue esclavo y se acostumbró a los dioses de Egipto. Y ellos siempre tenían dioses, y por esa razón muestra la Biblia que 10 plagas fueron las que fueron enviadas para destruir los 10 dioses que tenía el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel iba por el desierto y tenían esa costumbre, esa esclavitud en su corazón, y por eso el Señor le dijo: no tengan dioses, no hagan nada, ni imagen de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, no le rindan culto, no se postren ante ellos. Moisés se fue al monte Sinai y se demoró 40 días, 40 años, está cruel. 40 días, si en 40 días hicieron fiesta, como eran 40 años. 40 días se demoró Moisés, Dios dándole los mandamientos, y entonces mientras esa demora se desesperó el pueblo de Israel, unos. Entonces le dijeron a Aarón: haznos un Dios. Aarón los complació, les pidió joyas, les pidió oro, y comenzó con ese oro, lo fundió y salió un becerro de oro. ¿Qué hicieron estos hombres? Comenzaron a adorar a este becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos liberó de Egipto. Esas fueron las palabras que dijeron ellos. ¿Qué ocurrió? Cuando Moisés baja y ve esta situación, parte las tablas y manda de alguna forma a que le quiten la vida a ese grupo de personas que estaban adorando a ese Dios que no era Dios, sino que ya el Señor había dado la palabra: no tengan dioses.
¿Qué podemos ver con esto? Que ellos estaban luchando contra Dios, aunque creían que Dios estaba con ellos, y sí estaba con ellos, pero al hacer esto en contra de Dios, que ya el Señor les estaba diciendo no hagan dioses, entonces lo que uno puede ver es que ellos tenían esa esclavitud en el corazón. Y por esa razón es que después, cuando siguen caminando por el desierto, que tiempo después vuelven otra vez, pero ahora a murmurar y a quejarse. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? De tanta murmuración, el Señor le mandó serpientes. Las serpientes mordían, a quien mordían se morían. Pero ¿qué pasó con los demás? Comenzaron a decir: Moisés, perdónanos, Señor, perdónanos por haber murmurado, por habernos quejado. Entonces el Señor le dijo: bueno, haga una cosa, haz una serpiente de bronce y la pones en un asta, y todo el que sea mordido levanta la mirada a la serpiente y se sana. Muy bien. Pero en ellos todavía estaba la esclavitud de adorar dioses. ¿Qué ocurrió con el tiempo? A esa serpiente le pusieron nombre, Nehustán, y la adoraron. La Biblia nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, aquí dice que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce porque ya le habían puesto nombre y la estaban adorando. Entonces, lo que puedo ver con esto es que ellos estaban contra Dios, luchando contra Dios. Pero lo triste es que hoy algunas personas se parecen a los israelitas en esos tiempos, porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos sacaron excusas diciendo: este es el Dios que nos liberó de Egipto, y luego sacaron excusas diciendo: por medio de la serpiente nos sanamos, sin saber que fue Dios el que le dijo, y era tipo de Cristo, porque en Juan capítulo 3 nos muestra que eso significaba de que Jesús, el Mesías, iba a ser levantado, y todo el que mirara a Jesús y creyera en Jesús sería sano y sería salvo. Eso es lo que significaba la serpiente de bronce en el desierto. Hay personas que están diciendo: pero Dios mandó a que no hagan imágenes, Dios mandó a que no tuvieran ídolos, Dios mandó a que no hicieran esto. Pero así como Dios permitió la serpiente, y así como Dios permitió que mandara hacer 2 querubines en el tabernáculo, 2 imágenes de querubines, y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Entonces, que así como Dios permitió, hoy muchos están luchando contra Dios cuando están buscando excusas y diciendo: así como se hizo la serpiente, así como se hizo los querubines, pues así tenemos la imagencita, y así nosotros le pedimos. Pero eso es estar luchando contra Dios, porque ya el Señor dijo: no lo hagan. Cuando alguien está buscando excusas y excusas, diciendo: no, pero lo que pasa es que así como las imágenes, y ahora lo que yo veo es que cada día se actualizan en esto, porque hace poco vi por un programa de YouTube un hombre que supuestamente fue pastor y ahora es católico otra vez, dio un ejemplo muy bonito, que son excusas para quedarse con lo que el Señor dijo no hagan. Él dijo: bueno, así como en las imágenes en la imagen de los billetes tienen la cara de un hombre, y como Dios dijo no tengan imagen, pues denme los billetes a mí, porque eso es pecado para usted, cristiano o evangélico. Entonces, todo esto son excusas. Todo esto son excusas de las personas que dicen para poder rendir culto. Una cosa es que un billete tenga una imagen, pero yo no le estoy pidiendo el billetico de 100, por favor, multiplíquese. Va y compra algo y dice: no, le falta todavía. Ay, deme otro billetico de esos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que muchos están sacando excusas para llevarle la contraria a Dios. El Señor ya dijo: no hagas esto. El pueblo de Israel siguió luchando contra Dios de una forma indirecta, no directa. Indirecta significa creer que Dios está, pero está llevándole la contraria. Y fue con esto
indirecta por no conocer los tiempos de la venida del Mesías. En esto también Israel falló. En la venida de Jesucristo, o en los mandamientos, entre los mandamientos el Señor también dio un mandamiento. Recuerden, y no solo recuerden, es así, porque yo lo he visto, y no lo he visto, eso está muy claro. Los mandamientos que el Señor dio a Israel fue para enseñarlos para que fueran un pueblo diferente a los demás pueblos, pero también era para quitarle costumbres que habían tenido del pueblo de egipcio. Entre los mandamientos le dio un mandamiento que era para quitarles la esclavitud por ley, y fue el mandamiento del reposo. Le dijo el Señor: 6 días trabajarás, pero el séptimo día es día de reposo, es día de descanso. ¿Por qué les dio ese mandamiento? Porque ellos todos los días estaban acostumbrados a trabajar por ser esclavos, haber sido esclavos. Entonces los obligó por ley a descansar. Y muy bien, el pueblo de Israel debe guardar el día de reposo o el Shabbat. ¿Por qué razón? Porque fue dado por Dios. Ahí vamos bien. Pero cuando aparece el Mesías, que no solo era un hombre, era el Hijo de Dios que tomó forma humana. Aparece el yo soy, el mismo que habló con Moisés, pero que ahora estaba en forma humana. Y si apareció Jesús, Jesús comenzó a decir: vengan a mí el que esté cansado y agobiado, y en mí hallará descanso. En Jesús se descansa y se reposa. Nosotros descansamos en Jesús. Y el pueblo de Israel no entendió que Jesús les explicó de una forma más clara. Mateo 12:8 le dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué era esto? El Hijo del Hombre es el Señor, es el dueño. Fíjese que ni siquiera dijo el Hijo de Dios, sino dijo el Hijo del Hombre. Significa como hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, y yo soy el dueño del día de reposo. O sea, lo que el Señor les estaba queriendo decir era: descansen en mí. Ellos no entendieron que lo que quiso decir el Señor con los mandamientos sí era descansar, pero era, ahora que aparece Jesús, es descansar en Jesús, porque nosotros descansamos en Jesús. Como he dicho, nosotros los cristianos descansamos todos los días y trabajamos todos los días. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabajo. ¿Cuándo dijo eso? Cuando lo estaban criticando por el día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y estaba hablando cuando le hablaron del día de reposo. Jesús es el reposo. Cuando estos hombres, el pueblo de Israel, quieren permanecer en el día de reposo, hoy, vuelvo y digo, hoy ellos pueden permanecer en el reposo. ¿Por qué razón? No se me confunda y le explico bien. ¿Por qué ellos permanecen y Dios se los acepta? Porque el mismo Señor les ensegó el entendimiento. ¿Para qué razón? Para que los gentiles conocieran del Salvador, para que se cumpliera la palabra de Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Haré de ti una nación, pero también las demás naciones. Entonces, mientras Israel no reconozca a Jesús, debe guardar el reposo. Pero hoy la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que predicarle a los judíos. Y cuando ellos conozcan que ese que vino hace más de 2000 años fue el Mesías, era el Mesías, ¿qué tienen que hacer ellos? El que reconozca que Jesús es el Mesías y que Jesús es el reposo y que Jesús es el dueño del reposo, dice: ya mi reposo es Jesús. Amén. Pero triste cuando algunos cristianos dicen que aceptan a Jesús y siguen guardando
el reposo, pareciera que Jesús no es el Señor del reposo. Y eso lo dijo el Señor Jesús: yo soy el Señor del día de reposo. Bien, entonces mire, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que quien permanezca en el reposo sabiendo que Jesús es el Mesías, está luchando contra Dios. Se ve como fuerte, ¿no? Pero es así. Luchan indirectamente contra Dios al malinterpretar la palabra de Dios. Mateo 15, del 3 al 6, el Señor le responde: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre muy irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre es Corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. ¿A quién estaba hablando? A Israel. El pueblo de Israel, los maestros de la ley, habían cambiado la palabra de Dios por una costumbre. Dejaron de darle a los padres por darle al templo o a Dios, como queriendo comprar a Dios. Entonces se lucha contra Dios cuando se malinterpreta la palabra de Dios. Se lucha contra Dios no solo cuando se malinterpreta, sino cuando se cambia una palabra por una costumbre. Yo no puedo decir: hermanos, ahora bueno, pueden tener una mujer más, usted es casado, pero mientras su esposa no lo sepa, sigamos orando, hermano. Imagínense eso. Eso es luchar contra Dios, porque es estar en contra de lo que Dios dijo: no cometerás adulterio. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5 dijo: se dijo a sus antepasados: no cometerás adulterio. Ahora yo les digo, o sea, les dijo el Señor Jesús: venga, les explico más clarito. El que mira con deseos ya cometió adulterio en su interior. Yo lo diría: uy, esto está como feo. Si yo no he hecho nada, solamente pasé y miré, o pasó y miré. Y no solo pasó y miré, sino que se quedó ahí. Entonces se lucha indirectamente contra Dios al malinterpretar o al cambiar la palabra por algo que se quiera acomodar y aparentemente agradar a Dios. Se lucha de una forma indirectamente contra Dios al no dejarse enseñar. Y eso fue lo que le pasó a los judíos de ese tiempo. Pero también en Juan capítulo 8, versículo 33, le respondieron los judíos y fariseos: descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Los judíos fariseos, dice Juan 8:31, los que habían creído en él, después terminaron diciendo: nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. Todo eso lo dice Juan 8:31 en adelante. Y el Señor termina diciéndole: ustedes son hijos del diablo, porque quieren hacer los deseos del diablo, porque quieren matarme, porque mi palabra no es aceptada por ustedes. Ustedes quieren realmente matarme. Lo que puedo ver con esto es que uno puede estar luchando contra Dios cuando uno cree tener la razón con respecto a la palabra y uno cree saber más que Dios. Eso fue lo que le pasó a estos hombres, maestros de la ley, y Gamaliel terminó diciéndole: tengan cuidado, ustedes están persiguiendo, ustedes lo están amenazando, ustedes lo están golpeando, ustedes le están diciendo, y ellos entre más se fortalecen, porque el Señor les había dado una palabra, y la palabra que el Señor les dio fue: me persiguieron a mí y los van a perseguir a ustedes. Me golpearon a mí y lo van a golpear a ustedes. Me despreciaron y lo van a despreciar. O sea, ellos ya sabían. Les dijo el Señor, creo que es Mateo 5 también, que terminó diciéndoles en las bienaventuranzas, terminó diciéndoles: bienaventurados, dichosos cuando los persigan
Cuando ellos los perseguían decía, se está cumpliendo, nos están golpeando, pero eso significa que el Señor está con nosotros. Usted no dice gloria a Dios por eso, ¿verdad? Me está yendo mal por esto, por causa de la palabra, pero gloria a Dios, se está cumpliendo. Bueno, que se cumpla cuando usted obedezca la palabra, porque el Señor dijo que serán perseguidos por causa del nombre de Él, no por causa de estar robando y diciendo mentiras. Así que no lo persigan y dice, ay, para la gloria de Dios, aquí estoy preso porque robé un carro. No, es por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, por causa de decir la verdad, es que es bienaventurado cuando lo persigan. Amén. Bien. Entonces, fíjense bien. ¿Quiénes luchan directamente contra Dios? Satanistas, espiritistas, brujos. ¿Y quiénes lucharon y también siguen luchando indirectamente contra Dios? Israel. Porque no entendió los tiempos, porque creyó tener la razón, porque eran muy estudiosos en la ley y apareció el Mesías y lo llevaron a la cruz, a la muerte. Porque ellos estaban convencidos de que estaban bien y estaban luchando contra Dios, aunque se estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que tenía que ser muerto el Mesías. Pero hay otros que luchan contra Dios directamente, conociendo la palabra. Y no solo conociendo, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro del Señor, hay muchos que están luchando no indirecta, sino directamente, parecidos a los satanistas. Y no es nada, los satanistas y esta gente anda con su creencia y su creencia de que está bien. Pero que hombres de Dios, llamados por Dios y luchando contra Dios, en el Antiguo Testamento también muestra. Saúl luchó contra Dios. Fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 7 y 8, fíjese bien lo que dice. Le dijo el profeta Samuel a Saúl: cuando te sobrevengan estas señales, o sea, de que iba a profetizar, haz lo que te venga a mano, o sea, haga lo que usted quiera, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Esto le dijo el profeta al rey, que había sido ungido como rey, a Saúl. Espera 7 días en Gilgal y luego iré a ofrecer sacrificio para ir a la guerra y te voy a decir qué vas a hacer. Pero ¿qué ocurrió con el rey Saúl? Ya estaban los días, ya estaban los 7 días, estaban cumpliéndose los 7 días después de que fue ungido. Y él estaba preparado ya para ir a pelear contra sus enemigos. Pero dice que comenzó el pueblo a desesperarse porque les decía Saúl: esperemos al profeta. Y veían que venían los enemigos. Esperemos al profeta, porque el profeta dijo que esperáramos 7 días, que él vendría a ofrecer sacrificio y luego iríamos a la guerra y lo vamos a vencer. Él tuvo la experiencia de que lo que el profeta le dijo que iba a pasar, se dio. Él estaba buscando las asnas y las consiguió, ya las habían conseguido más bien. Pero también dijo: cuando tú bajes, después de que seas ungido, vas a ser usado en profecía. Y él vio que se cumplió esto, entonces él tenía ya ese testimonio de que realmente se cumplía lo que el profeta le había dicho de parte de Dios. Y entonces él tenía que seguir esperando, pero el pueblo comenzó a irse desesperado porque venían los enemigos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Primer libro de Samuel 13, versículo 8. Dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal. Y el pueblo desertaba, se iban, nos van a matar.
Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Y fíjese lo que dice el 10. Cuando acababa de inmolar el holocausto, he aquí Samuel que llega. Y Saúl le salió al encuentro para bendecirlo. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: ciertamente vi que el pueblo desertaba y tú no llegabas en los días fijados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y yo no he apaciguado al Señor, así que me esforcé y ofrecí el holocausto. Fíjese, me esforcé. Y Samuel le dijo: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que el rey Saúl se desesperó y por no esperar terminó haciendo lo contrario. Y hacer lo contrario o no obedecer al Señor es luchar de alguna forma contra Dios. Porque Saúl sabía, como les dije, ya él había visto respuesta de milagros, de respuesta de profeta, como dando profecías. Y también que se encontraron las asnas que se habían perdido cuando lo enviaron a buscarlas. Entonces, lo que uno puede ver es que Saúl luchó contra el Señor, y lo tremendo era que daba excusas. Porque él dijo: no, es que el pueblo estaba desertando. En otros momentos dice que el Señor le dice: bueno, vaya y me acaba, creo que es Amalek. Ve y acaba Amalek. Y le dice: destruye a todos. Y Saúl va y deja vivo al rey y se trae los mejores animales. Y cuando aparece otra vez el profeta Samuel, entonces le dice: ¿hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Digo: sí, hice exactamente. Dice: pero yo escucho por ahí bramar los animales y mugidos y todo eso. Y es que yo guardé lo mejor para ofrecerlos en sacrificio a Dios. Alguien puede estar haciendo algo bueno para Dios, pero el Señor no lo mandó a hacer eso. Y cuando uno hace lo que Dios no lo mandó a hacer, aunque sea bueno, está luchando contra Dios. Porque está aparentemente haciendo algo que es bueno para Dios, porque Saúl dijo: es que esos animales son para ofrecerlos en sacrificio. Él le dijo: sí, pero eso no fue lo que el Señor le mandó a hacer. Entonces, hermanos, tal vez alguno pueda estar diciendo: pero es para Dios. Sí, es para Dios, pero yo no lo mandé a hacer eso. Como feo, ¿no? Que uno diga: no, pero es que eso es para Dios. No, eso no es lo que el Señor mandó a hacer. Otro hombre que conocía y estaba de una forma directa contra Dios fue Judas. Judas estuvo con Jesús. Judas era uno de los 12 discípulos que el Señor enseñó. Judas escuchó las enseñanzas que el Señor dio en Mateo capítulo 6. Una de las enseñanzas de Mateo 6 fue: las aves de los cielos no hilan y yo les doy el alimento. O sea, el Señor en Mateo 6, creo que el versículo 25 por ahí hasta el 33, comienza el Señor a decirle: no os preocupéis por el vestir, no os preocupéis por el alimento, porque yo a las aves del cielo les doy alimento, a los lirios del campo los visto. O sea, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Judas estaba ahí, porque Judas no dice la Biblia que Judas fue llamado de último, y que Judas entró a lo último y: es que yo no, Señor, yo no sabía que usted había enseñado eso, y por eso es que yo lo traicioné. Porque hasta último momento el Señor le dijo a Judas con un beso: ¿o qué quieres, amigo? Cuando fue y lo besó, con un beso lo entregas. Judas
conocía las enseñanzas con respecto a cuando fueron a decirle: Señor, ¿es lícito darle el impuesto al César? Y el Señor le dijo: denme una moneda. ¿De quién es la cara? Del César. Dijo: bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Judas también estuvo cuando la mujer fue y le derramó el perfume. Creo que es Juan capítulo 12, hay otras versiones, otros evangelios diferentes, donde habla también de esta situación, de este ejemplo. Judas vio cuando esta mujer fue y derramó el perfume costoso, y Judas llegó a decir: ¿por qué fue derramado ese perfume? Más bien nos lo hubieran entregado a nosotros, como él era el administrador, y hubiésemos vendido ese perfume costoso para el ministerio. Pero también dice ahí: pero Judas lo decía porque era ladrón. O sea, eran mentiras de que no hubiese dado ese perfume, sino que hubiese servido más bien para los gastos. Fíjese que cuando el Señor en Juan capítulo 6 dice: alimento para estos hombres y mujeres, y dijeron: tenemos 200 denarios. ¿Quién sería el que los tenía? Judas, porque era el tesorero. De repente tenía que haber más, pero no, hasta 200, diría 400. No, 200 es lo que hay, Señor. No dice ahí, ¿no? Pero era el tesorero, era el encargado de la plata. Él vio todas estas enseñanzas, él vio los milagros, él vio la sanidad, él vio lo sobrenatural, él vio todo esto. Pero ¿cuál era el problema de Judas? Amor al dinero. Ahora, la mayoría de nosotros, y yo digo que no es la mayoría, más bien todos, porque eso de que la mayoría es sacando a un grupo aparte. No, hermanos, todos nosotros hemos pasado por esa experiencia de amor al dinero. Por esa razón se cayó en corrupción, por esa razón se dicen mentiras. Por dinero se dicen mentiras, por muchas situaciones se caen en la ambición, porque hay guerras por el poder, dinero. Todas estas situaciones que hay no solo en el mundo, ahorita hay muchas situaciones de inseguridad, de muertes, todo eso es por pago, porque pagan por dinero, por amor al dinero. ¿Por qué trabajamos? Por dinero. Pero trabajar no es malo. Lo malo es el ambicionar, al ambiciarse eso, ¿verdad? O sea, el amor al dinero. Nosotros hemos llegado con esa situación de problemas económicos al Señor, y en la medida que comenzamos a buscar y buscar de Dios, comenzamos a esperar en Dios, ¿verdad? Y decimos: Señor, yo confío en ti. Ya yo no juego la lotería, yo espero en ti porque entiendo que eso es gaste y gaste y gaste y no gano nada. Y así como me pasó a mí, que yo dije hace años, dije: yo no vuelvo a jugar más lotería, y ese día cayó el número completico, como el diablo diciendo: venga. Eso fue hace muchos años. Entonces, mire, el dinero. Llegamos con esa situación, pero comenzamos a buscar, a confiar, a ver milagros, a ver respuestas, y empezamos a esperar en Dios. Y decimos: Señor, ayúdame, y hemos avanzado. Pero Judas no quería cambiar. Y como no quiso cambiar, ese aferrarse al dinero terminó traicionando al Señor Jesucristo. Ahora tenía que cumplirse, eso estaba ya escrito. En los Salmos dice esa parte: por 30 monedas de plata. Entonces se cumplió, pero no se cumplió que tenía que quitarse la vida. Él, como no tuvo un arrepentimiento, terminó quitándose la vida. Entonces Judas conocía del Señor, conocía de la misericordia, y estaba luchando contra el Señor, porque me imagino que cada vez que aparecían, dice en la Biblia que muchas mujeres le servían al Señor y muchas servían económicamente. Yo creo que diría: uy, qué bueno que llegaron,
bienvenidas, pero su intención siempre era agarre y agarre plata. Pero termino con este personaje que luchó contra Dios, directamente conociendo del Señor, y no solo conociendo, le hablaba a Dios. Jonás. Todos saben la historia de Jonás, su gran mayoría, el que se lo tragó el pez. Pero a mí lo que me sorprende es Jonás, un profeta, un hombre que Dios le hablaba. Y dice Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Todo Jonás, pero vamos a leer estos versículos. Dice: la palabra del Señor llegó a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, fíjese lo que pasó, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. O sea, él dijo: ajá, y me voy para otro lado. Y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. O sea, no quería oír a Dios. Pero el Señor mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Bueno, es para que leamos todo ese capítulo. ¿Por qué Jonás, Dios le habla a Jonás, un profeta, alguien que oye la voz de Dios de una forma clarita? Y dice, y se fue para otro lado. Él sabía lo que pasaba con el pueblo de Nínive. Él sabía que el pueblo de Nínive no era muy bueno, no era un pueblo de mucho amor, sino que odiaba a Israel, eran enemigos de Israel. Entonces, cuando Jonás escucha esa voz que le dice: vaya y le habla a Nínive y dígales: ha llegado a mí la maldad, ha llegado hasta mí la maldad de ellos. Cuando no, fíjense que no dice: vaya y les dice que los voy a destruir, sino les dice: vaya y hábleles. Que Jonás fuera a hablarle a Nínive, el hablarle era alertarlos, el hablarle era decirles: mire, si no se arrepienten, el Señor los va a destruir. Y él sabía que el Señor los podía perdonar si ellos se arrepentían. Entonces, por esa razón Jonás dice: no, es que si voy y les predico, si voy y anuncio, eso se van a arrepentir y yo tengo mucha rabia con ellos. Y yo quiero que se haga justicia con ellos. Cuando nosotros decimos: Señor, haz justicia por nosotros, usted sabe qué estamos diciendo nosotros. Señor, yo quisiera destruirlos, pero como usted me dice que tengo que amar al prójimo, mejor encárguese usted. Y casi que le dice cómo debe hacer. Señor, por favor, haz justicia, o sea, destrúyalos usted, porque yo no puedo. Pareciera que cuando uno obra de esta forma, haz justicia, está diciendo lo que se merecen, ¿verdad? Porque es lo justo por la mal conducta que tienen. Pero como el Señor tiene misericordia, entonces el Señor perdona si se arrepiente. Por esa razón él no quería ir a Nínive y prefirió irse a otro lugar. Pero lo tremendo es que él despreció, rechazó obedecer a la palabra y se fue en un barco. Dice que se pagó su pasaje, se montó en ese barco y comenzó. El mismo Señor permitió que hubieran tormentas. Y si nos llegamos a asustar con la tormenta o sacudón que hubo hace días, ¿verdad? En esta semana que hubo un sacudón y yo nunca había sentido un temblor, porque yo siempre me decían temblor y yo decía: sí, no sentí nada, sigamos como si nada. Pero esta vez sí, yo estaba en la cama sentado y yo, uy, Dios mío, pero sin embargo dije yo, tan raro, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería el sacudón en ese barco? Y él tranquilote durmiendo.
porque él sabía por qué estaba pasando eso. Él sabía cuál era la razón de la tormenta en el barco. Y entonces van y lo despiertan, le dice: epa, dormilón, ¿usted qué hace ahí? Clámele a su Dios, porque ya todos le pedimos al de nosotros y no pasa nada. Clámele a su Dios. Y entonces le preguntan: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿En qué crees? Todo eso le preguntan. Y él da una palabra grandota que decimos muchos cristianos: yo tengo temor a Dios. Temor a Dios. Eso es cuento de muchos que dicen que tienen temor a Dios y no tienen ningún temor, como que creen que temor es creer en Dios. Temor a Dios significa respetar a Dios. Temor a Dios significa obedecer su palabra. Temor a Dios significa guardarse. Eso sí es temor a Dios. Pero temor a Dios que decía Jonás era pura mentira. Porque ¿cuál temor a Dios? Temor a Dios si hubieras salido directo a Nínive a predicar. Pero era un decir: yo tengo temor a Dios. Y dice: yo tengo el Dios que creó los cielos y la tierra. Yo le quería: sinvergüenza, ¿y usted qué hace durmiendo? ¿Por qué no clamas a Dios? Él no clamaba porque él sabía que era Dios el que estaba causando esa tormenta. Y lo tremendo fue que el Señor, después de que Jonás se arrepiente, después de que Jonás está en el vientre del pez, y dice que él pidió al Señor, rogó, volvió Jonás a orar: Señor, perdóname, Señor, sácame de esta, y lo vomitó el pez. No fue que salió por la parte de arriba, si era una ballena, o no fue que lo botó así dentro del agua y salió y gracias a Dios, Señor, me respondiste como yo quería, sin ninguna dificultad, porque yo soy un hombre temeroso tuyo. No, dice, lo vomitó. Pero ¿qué ocurrió con Jonás? Él fue y le predicó, pero en la predicación había hipocresía. Él fue y obedeció, pero porque la vio fea, pero no estaba ningún arrepentido de corazón todavía Jonás. O sea, Jonás estaba luchando contra Dios porque él conocía a Dios, pero le estaba llevando la contraria a Dios. Y por esa razón el Señor permitió: Jonás se acostó y le permitió que saliera una calabacera, una matica, y él así recostado, y tan sabroso que es estar acostado así cuando hay sol y uno busca un arbolito y corre la brisa y se acuesta debajo, ¿verdad que es bonito? Y dice: uy, qué sabroso, un chinchorro, una hamaca. ¿Qué más puede pedir? Un cafecito, un jugo, bueno, pero ahí sabroso. Y resulta que al otro día se despierta y no está la calabacera y se pone bravo con Dios. Y se molesta otra vez el profeta. Y le dice el Señor: pero ¿cómo si se molesta porque le quité la matica y no tiene usted misericordia del pueblo de Nínive? El pueblo de Nínive se arrepintió, desde el rey hasta los animales. Estuvieron en ayuno 3 días. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Que tal vez hay situaciones de la vida de nosotros que podemos estar creyendo tener la razón. Gamaliel les dijo a los israelitas: tengan cuidado, ustedes son el pueblo de Israel, está diciendo en otras palabras, ustedes fueron los escogidos por Dios, ustedes son la niña de los ojos del Señor, pero ustedes también crucificaron al Señor. Eso en otras palabras le está diciendo: ustedes son los escogidos, pero ustedes están luchando contra Dios, porque están persiguiendo a los discípulos y ellos son de Dios. El apóstol Pablo también tuvo esa experiencia. Él persiguió a esos discípulos, a esos apóstoles, y terminó el Señor Jesús diciéndole que lo estaba persiguiendo era él, o sea, estaba luchando contra Jesús. Y eso es lo que puede pasar en la iglesia, en toda congregación, que uno conoce de la palabra de Dios y uno sale a evangelizar y uno sale a predicar y uno habla con cualquier persona en la calle, y uno, si no tiene discernimiento, si no se deja guiar por el Espíritu Santo, puede terminar peleando con una persona porque yo conozco de la Biblia, porque yo tengo la razón,
pero puedo estar luchando contra Dios porque el Señor puede ver con misericordia a ese que a mí. Otro ejemplo, el fariseo y el publicano. El fariseo, ¿quién era? Un hombre de Israel, conocedor de la palabra. Y el publicano era un pagano. Pero el publicano estaba arrepentido. Eso lo dice, creo que es Lucas 18 o Mateo 18. Lucas 18, 18. Del fariseo y el publicano, que el fariseo decía: yo diezmo, yo ayuno tres veces a la semana, yo estoy bien con Dios, yo no soy como ese. O sea, ese fariseo estaba luchando contra Dios porque él creía estar muy bien y creía que el otro estaba mal. Entonces lo que puede uno ver es que uno puede estar luchando contra Dios porque uno conoce de Dios y cree tener la razón, y puede estar haciendo lo que Dios no le dijo que hiciera. Entonces, hermanos, lo que ocurre con nosotros, lo que nos pasa a nosotros en algún momento de la vida, es que podemos estar haciendo cosas que el Señor no nos mandó a hacer, y nosotros las estamos haciendo porque a nosotros nos parece, porque el Señor nos está diciendo que hagamos algo y uno hace lo contrario, y hacer lo contrario es estar luchando contra Dios porque le está llevando a la contraria. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. ¿Cuántos el Señor no les ha dicho haga esto? Igualito que Jonás. Es que si voy y le hablo se me arrepiente, y eso yo quiero es que venga fuego del cielo y lo destruya, porque lo que hizo está luchando contra Dios. El Señor está hablando y está haciendo lo contrario. Mire, ¿cómo puede uno saber? Pongan atención para finalizar ahora sí. ¿Cómo puede uno saber que alguien está luchando contra Dios? Se complica, se complica y se complica y se complica. Porque así andaba Jonás. Le salía mal, tormentas, se hundió el barco, se partió el barco más bien. Cada día peor, cada día más complicado, y él todavía se jactaba en decir: yo tengo temor a Dios. Y así pueden haber muchos. Yo soy cristiano, yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el líder, yo soy el profeta, yo soy. Sí, pero puede ser que esté en rebeldía, porque es lo que pasó con Jonás y es lo que pasó con el pueblo de Israel persiguiendo a los discípulos. Yo no sé si usted esté creyendo que está bien, está luchando contra Dios. Amén. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdame, porque me parece que estoy luchando contra ti, no contigo, sino contra ti. El Señor está trancando las cosas y uno está brincando para que se den. Voy a viajar y el Señor le tranca. Yo viajo porque viajo. Yo hago porque hago. Yo digo porque digo. Y el Señor trancando y trancando y trancando. Y se complican las cosas. Analicemos, meditemos, oremos y digámosle: Señor, perdóname porque creo que estoy luchando contra ti, y creo más bien que usted está conmigo cuando las cosas se me están poniendo cada día más peor. Amén.